Y si tuviéramos que plantearnos con todo lo que hemos venido aprendiendo en esta serie, en esta mañana vamos a tratar de ver algo que en realidad nos cuesta enfrentar. Algo que tal vez puede ser uno de los temores más grandes que como hombres y mujeres muchas veces nos toca enfrentar y que muchas veces nos hace sentir limitados. Nos hace sentir que muchas veces no somos las personas que hemos sido llamadas a convertir en esos líderes que Dios tiene pensado en cada una de nuestras vidas. Y sabe lo que vamos a hablar específicamente en esta mañana, es uno de los temores más grandes que el hombre y la mujer enfrenta, que es el temor al fracaso. Podemos haber vivenciado un montón de experiencias, pero muchas veces el fracaso específicamente en nuestras vidas, una de las primeras cosas que ocasiona es el estancamiento. Que vos te inmovilices, que vos quedes estancado en un determinado punto de tu vida y no puedas seguir adelante. Este fracaso te impide ver las cosas que Dios tiene preparadas específicamente para tu vida. Cosas que Dios ha destinado para que vos puedas concretar los sueños que un día Dios sembró en tu corazón. Muchos de los que estamos aquí, tal vez en nuestro corazón, albergamos esos sueños frustrados, esos fracasos que muchas veces cuando miramos para atrás decimos, ¿qué habrá pasado que esto no lo pude concretar en mi vida? El temor al fracaso nos habla de poder entender que en nuestras vidas hay muchos temores, hay muchas circunstancias que nos hacen ver que nuestras vidas aún no pueden conquistar todo el éxito que Dios tiene predestinado para nuestra vida. Si podemos analizarnos algunas estadísticas, los hombres y las mujeres tenemos muchos temores. Por ejemplo, uno de los temores y una de las cosas que muchas veces nos lleva a ese fracaso, por ejemplo, es hablar en público. Hay muchas personas que tienen fobia de enfrentarse a un determinado público de personas. Otra cosa que también tiene fobia y que puede generar también un gran miedo, un gran temor en nuestro corazón, por ejemplo, personas que tienen miedo a volar. Hay personas que nunca se subirían a un avión. Otra de las cosas que tal vez generan éxito, yo noté un par de cosas, es ir, yo cuando el pastor Biondi siempre lo ejemplifica de una forma muy especial, ¿no? Cuando uno le duele algo aquí dentro de la boquita y empieza a escuchar ese ruidito y cuando tiene que ir al dentista, ¿no? Y escucha el torno y escucha que como que eso les da miedo, ¿no? Hay muchas personas que no van nunca al dentista. Otro de los temores que también en esta estadística nos habla del temor a esos bichitos chiquititos que tienen muchas patitas, ¿sí? Que están por ahí en las esquinas de nuestras casas, a las arañas, ¿sí? Hay otras personas que tienen el temor a la oscuridad. ¿A quién le gusta estar en la oscuridad mucho tiempo? No creo que sea nada agradable estar mucho tiempo en esos lugares, ¿no? Otro de los temores que muchas veces también enfrentamos es el temor a los cambios. Muchas veces nos cuesta enfrentar esos cambios que muchas veces nos hacen en un puesto de trabajo, en un cambio de escuela, en un cambio de nuestras vidas, en algo que tengamos que hacer, que muchas veces nos cuesta enfrentar. Otra de las cosas que también encontramos en esta lista, a los cuales muchas veces tenemos temor a fracasar cuando pasa esto, es el temor a la muerte. ¿Los cristianos tenemos que tener temor a la muerte? No deberíamos, en teoría, ¿no? Pero muchas veces cuando hay un diagnóstico adverso, cuando viene una realidad que choca a la realidad de nuestras vidas, muchas veces sentimos ese temor profundo. Otra gente tiene temor a espacios abiertos, donde hay mucha gente, donde hay multitudes, y otra gente a espacios cerrados. Pero lo importante de esto es poder entender por qué Dios nos lleva a que enfrentemos estos temores y estas cosas que muchas veces nos paralizan. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos, absolutamente todos, tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
¿Hay alguien aquí que nunca haya fracasado? ¿Que nunca se haya equivocado? ¿Que nunca haya cometido un error? Todos en algún momento tropezamos de diferentes maneras. Y para poder entender esto, sabe que vamos a referirnos también a algunas personas específicamente que han tenido éxito. ¿Usted conoce a personas que han tenido éxito? ¿Sabe que la mayoría de las personas exitosas en esta vida han tenido que pasar por este paso del fracaso? Muchas de estas personas justamente han tenido que vivenciar en carne propia lo que es el desierto justamente del fracaso. Ese fracaso que muchas veces te paraliza, te detiene, te inmoviliza y no te deja avanzar hacia adelante. Estas personas exitosas en este momento de sus vidas muchas veces vivieron en los desiertos y en la parálisis del fracaso. Y como decíamos recién, la primera verdad que tenemos que entender para que nuestras vidas comiencen a saber de cómo enfrentar este temor al fracaso es que para vencer el temor al fracaso debemos recordar que todos, absolutamente todos, en algún momento fallamos. Todos hemos fracasado, todos en algún momento hemos perdido la visión o el norte de las metas que teníamos para alcanzar. Vuelvo a repetir la primera parte del versículo que leíamos recién en Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Todos en algún momento hemos pasado por ese fracaso y ese dolor. ¿Y sabes cuál es la cosa más práctica que muchas veces nos pasa? Es que muchas veces el enemigo de nuestra alma susurra voces a nuestro oído. Y te dijeron en algún momento, tu vida no sirve para nada. Vos nunca vas a concretar el sueño que Dios ha puesto en tu vida. Vos no tenés sangre, vos no tenés aliento de vida para concretar estas metas. ¿Te ha pasado eso? Esas personas que vienen y te pinchan el globo cuando vos tenés un sueño, una meta por alcanzar. El enemigo muchas veces tal vez ha hablado a tu corazón. Palabras que salieron tal vez de un padre que te lastimaron mucho y que te dijeron que nunca ibas a alcanzar nada. Tú no eres de bendición para nadie. Aún dentro de determinados ámbitos cristianos hemos escuchado esto, ¿no? Vos no sos de bendición para nadie. Nadie te conoce. Nadie va a apreciar lo que haces. Dedícate a otra cosa. Vos no servís para esto. Cuando te sientas así, recuerda lo que Dios dice. Fíjate lo que dice en Salmo 103, versículo 13. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. ¿Sabes lo que significa esto? Que Dios entiende nuestras debilidades. Que Dios entiende cuando vos te sentís fracasado, frustrado. Que Dios entiende cuando vos tenés la necesidad de buscarlo a Él para que Él te saque de esa debilidad, de ese momento de fracaso. Porque Él también sintió el dolor que vos sentís. Entender de que Él comprende tu situación. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos padres? ¿Vieron cuando nuestros hijos empezaron a caminar? ¿Cuántas veces nuestros hijos se cayeron antes de empezar a caminar correctamente? ¿Qué hicimos como padres? Lo levantamos del piso. Le dijimos, date una nueva oportunidad. Vos podés, vos lo vas a lograr. Nuestro Padre Celestial actúa de la misma manera. Cada vez que nos ves caídos en el piso, frustrados, fracasados por un montón de cosas que han estancado nuestras vidas, Él nuevamente nos recoge, se extiende hacia donde nosotros estamos y nos levanta. Él en esta mañana está aquí para levantarte. Para decirte que es la oportunidad que Él te está dando para que te vuelvas a levantar. No importa en el pozo en el cual te encuentres caído. No importa en qué temor hoy día te encuentres estancado. Él te quiere sacar del fracaso. Entender de que el que da realmente valor a nuestras vidas
es Dios. El que realmente da ese verdadero valor agregado a cada una de nuestras vidas es ese Dios que nos está dispuesto a ayudar en todo momento. Dios no nos ama porque en realidad tengamos algún valor especial para Él, sino que Él es el que da el verdadero valor a tu vida. Cuando Dios llegó a tu corazón, cuando Él generó en tu vida un cambio, ¿cambió tu realidad o no cambió? En nuestras vidas, como muchas veces lo decimos, existe un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿no? Cuando a Él lo conocimos, Él hizo un quiebre. Él nos mostró que nuestras vidas eran realmente valiosas para Él. ¿Con quién se juntaba Jesús? ¿Con personas que tenían puro éxito? ¿Con personas que eran súper importantes, la de su época? ¿Sabe cómo se llamó uno de los títulos que se le daba a Jesús? El amigo de pecadores. Personas que habían cometido errores. Personas que muchas veces en su vida se habían sentido fracasadas. Fíjese desde el comienzo de la historia, ¿no? Adán, cómo fracasó y cómo ese pecado se fue trasladado, ese error, hacia toda la historia de la humanidad. Pedro, una persona que dijo, yo por vos voy a dar la vida, y en algún momento también fracasó. Muchas personas que en algún momento fracasaron, entendieron de que también Dios era capaz de darles una nueva oportunidad. Si vos en este estado de fracaso, en este estado de decepción, de frustración, recurrís a Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Te va a escuchar? ¿Te va a esperar? Fíjate lo que la palabra de Dios dice específicamente en este tipo de ocasión. Juan capítulo 6, versículo 37. Recordá siempre esto. Yo nunca rechazaré al que venga a mí. ¿A quién estás recurriendo en ese momento de fracaso? En ese momento de frustración, de temor, ¿estás recurriendo a la persona adecuada? ¿Estás acercándote a Él? ¿Estás buscándote de Dios para que Él te pueda suplir? No sé cuál sea tu necesidad, pero que Él es capaz de hacerse cargo de lo que vos hoy día estás padeciendo. Nunca Dios te va a desechar. Aunque el mundo te haya mentido, aunque las personas y el mismo enemigo haya susurrado que no sirves para nada, Él te está esperando en esta mañana para que vengas a Él, para que acudas a su socorro y Él pueda suplir tu necesidad y puedas comenzar a ver el éxito que Dios tiene destinado para tu vida. ¿Lo crees? En segundo lugar, para vencer el temor al fracaso, debemos entender que el fracaso no es el fin. Y si nosotros sabremos los argentinos de esto, ¿no? Pensamos que ese momento de fracaso lo comenzamos a agrandar y decimos, ya mi vida no tiene sentido. Ya lo que estaba haciendo no sirve para nada. Y pensamos y nos frustramos y caemos en pozos depresivos y pensamos que allí se terminó todo. Fíjese lo que dice en Proverbios capítulo 24, versículo 16. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero ¿volverán a qué? Dígalo conmigo, ¿pero volverán a qué? Volverán a levantarse. No importa cuántas veces hayas caído, lo importante es que te levantes. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. La clave en esto es que podamos entender que nuestras vidas tienen que levantarse. Nuestras vidas son las que van a poder mostrar a otras personas que a pesar de la situación de fracaso, a pesar de los momentos difíciles que hemos vivido, Dios de ese lugar nos va a levantar. Fíjese, si tal vez no te queda nada de este mensaje, yo quiero que estas palabras que vamos a pronunciar ahora, que las dijo el apóstol Pablo, puedan quedar grabadas en tu corazón. Y fíjese si no son experiencias que hemos vivido nosotros. Dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo del 8 al 9, para que lo pongas ahí en tu heladera, arriba de tu televisor, recordá estas palabras siempre, cuando estés en esos momentos de fracaso, de frustración.
Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, ¿te sentís identificado? No estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, ¿te sentís identificado? No nos damos por vencido. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben en muchas oportunidades, no nos destruyen. Qué convicción, ¿no? Qué buen punto de partida para tener un reinicio en nuestras vidas. Entender que cuando este mundo, cuando el mismo enemigo susurre a tu oído, poder entender que Dios te dice que no habrá nada ni nadie que te destruya cuando Dios está en tu vida. Recordá siempre estas palabras. Van a haber problemas, van a haber preocupaciones, van a haber momentos de fracasos, pero jamás podrán destruirte. Jamás podrán derribarte, porque Dios está en el centro de tu corazón. La clave es que nunca, nunca, jamás te des por vencido. Que entendamos que el fracaso no es el fin de nuestra vida. Que aún Dios tiene preparado cosas específicamente para cada uno de nosotros. Y yo siempre trato de verlo a esto como ese Dios que allí en el cielo tiene preparado un montón de obsequios, de regalos, que Él está dispuesto a darlos, a entregarlos a nosotros. Pero ¿saben qué? Esos regalos tienen un nombre específico. No todos dicen Gustavo, sino que esos nombres tienen tu nombre grabado específicamente para vos. Y simplemente vos lo podés recibir. No hay otra persona. Porque Él tiene sueños que Él ha sembrado en tu corazón. Para que dejemos de convertirnos en simples seguidores y nos convirtamos en líderes. ¿Sabe que creo una de las cosas más importantes que hoy, en este tiempo, nuestra sociedad, nuestro país está necesitando? Es que se puedan levantar hombres y mujeres que tengan estos principios. Que valoricen lo que la palabra de Dios representa para nuestras vidas. Hombres que tengan integridad, que sepan no llevar una vida corrupta, que sepan mostrar a esta sociedad que con Dios se pueden generar cambios. Dios nos está llamando a que nuestras vidas puedan hacer historia. A que vos y yo seamos los protagonistas de este tiempo para que mostremos a este mundo que Dios está vivo. ¿Estarías dispuesto a hacer historia? ¿A dejar de ser un simple seguidor para convertirte en un verdadero líder íntegro, con sabiduría de Dios, que sea capaz de mostrar a otras personas que en tu vida hay algo diferente? Personas que en algún momento este mundo las condenó y fueron fracasadas. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, un gran líder que en un momento dado fue considerado como una persona que no tenía la capacidad para ser ese líder. Fue el número 42 en un alumnado que eran 43. Ese fue el promedio que él sacó. Y lo desecharon. Beethoven fue considerado un músico mediocre por sus profesores. Decían que tocaba mal el violín y aseguraban que sus composiciones carecían de creatividad y talento. A la edad de 46 años, Beethoven quedó sordo y aún en esa condición de sordera, él compuso 5 sinfonías más. Einstein fue considerado un niño con problemas de autismo y retraso y comenzó a hablar a los 4 años recién y leyó recién a los 7 años. Una profesora lo describió como mentalmente lento, insociable y fantasioso. Con los años, Einstein descubrió la teoría de la relatividad. Personas que cambiaron el mundo. Personas que no decidieron que el fracaso pequeño que en algún momento tuvieron en sus vidas no fuera el fin. ¿Para qué nos sirve analizar todo esto? ¿Para qué nos sirve ver y entender que otras personas en algún momento fracasaron? ¿Saben simplemente para qué nos sirve? Para entender que el camino al éxito tiene
que sí o sí en momentos determinados atravesar la tierra del fracaso. Atravesar la tierra del fracaso. Atravesar esos momentos donde sentimos que está todo terminado, donde un diagnóstico pueda dejar estancada nuestras vidas. No te rindas porque el milagro que Dios tiene preparado para tu vida está a la vuelta de la esquina. Entender con toda la convicción de que todos los que estamos acá hemos sido creados para tener una vida de éxito. Esa es la clave. ¿Crees que tu vida puede ser una vida de éxito? ¿Crees que tu realidad que hoy estás viviendo puede ser cambiada? No por tu poder, sino por el poder de Dios. Fíjate de qué manera Dios comienza a afirmar nuestras vidas y nos empieza a mostrar que vos sos un escogido de Él, que Él tiene preparado esos sueños específicos para tu vida. Efesios capítulo 2, versículo 10. Fíjate qué buenas palabras que utiliza el autor directamente para tu vida. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Te animás a decirle a la persona que está a tu lado, vos sos la obra maestra de Dios? Decíselo. Sos la obra maestra de Dios. ¿Qué sentís cuando decís esto? ¿Te pone contento o no? Vos sos la obra perfecta. Sos la obra maestra de Dios. Sos lo que Dios ha puesto en esta tierra para que cambie y le dé sabor a esta vida de una forma diferente. Lo vuelvo a repetir, no importa lo que hayan dicho o el veredicto o el dictamen que alguien haya dado para tu vida. Vos sos algo diferente, algo especial, algo que puede hacer que este mundo se transforme en algo completamente nuevo. Fíjate cómo Dios sigue afirmando esta realidad en nuestras vidas. Isaías capítulo 43, versículo 4. Tú vales mucho para mí, te estimo mucho. Fíjate qué palabras comienza a usar ahora. Dice Dios a tu vida, te amo. He dado gente para poder tenerte y naciones para rescatarte con vida. Qué buen texto, ¿no? Dios te ama. Y si hay algo que nos cautivó, si hay algo que transformó nuestro corazón, si hay algo por lo cual en esta mañana estamos aquí, yo creo que una de las cosas más importantes es por la manifestación del amor de Dios hacia nuestras vidas. Dios te amó tanto, aún con tus fracasos, aún con tus errores, aún con tus pecados, Dios te seguirá amando. Él te escogió. Y te declara algo aún mucho más grande también. ¿Cómo te considera Él? ¿Cómo te estima Él? Fíjate lo que Dios te dice. Éxodo capítulo 19, versículo 5. ¿Serán qué cosa? Serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Vos sos el tesoro de Dios. Vos sos en lo que Dios se deleita, en lo que Dios se pone contento. Vos sos esa persona que Dios escogió para que tu vida fuera diferente y mostrar a esta sociedad y a esta generación que somos capaces de cambiar la historia. Tu vida es de gran valor para Dios. En tercer lugar, para vencer el temor al fracaso, debemos reconocer sus beneficios. ¿Saben que el fracaso tiene su beneficio, aunque usted no lo crea? El fracaso nos muestra una parte educativa y para qué ese fracaso se presenta en nuestra vida si puede cambiar las circunstancias en nuestra realidad. Hay por lo menos 3 razones por las cuales Dios permite que fracasemos. En primer lugar, para aprender, para entender por qué están pasando determinadas cosas. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y los abandona hallará misericordia. Tenemos que aprender a confesar nuestros errores. Tenemos que aprender a abrir nuestro corazón para entender qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Y en qué lugar específicamente? Muchas veces estuviera el pastor Biondi aquí,
Vamos a encontrar este lugar donde podamos abrir nuestro corazón para confesar nuestros pecados y para que nuestras vidas puedan comenzar a abandonar esos pecados y ser una vida distinta. En los grupos pequeños, ¿o no es así? Es el lugar de contención que la iglesia nos brinda para que vos podás abrir tu vida, para que no te encontres en esa zona de riesgo. Porque es allí cuando nos encontramos con otros soldados como nuestros hermanos que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a entender que yo no soy el único que peco, que yo no soy el único que cometo errores, sino que hay otras personas que también cometen errores y podemos ayudarnos unos a otros a salir de esos errores. Otra versión dice, el hombre que rehúsa admitir sus fracasos jamás tendrá éxito. Se ha encontrado con personas con que dicen, yo nunca me equivoco, yo jamás cometo errores. Personas que se justifican, sí, esto pasó por esto y por esto. Como que tiene una determinada justificación siempre para dar por ese error que cometió. No sirve. No estás reconociendo el error. Y eso te impedirá que el éxito pueda llegar en tu vida. La otra cualidad que aprendemos a través del fracaso es que el fracaso también nos ayuda a motivarnos. Fíjate lo que dice en Salmos capítulo 141, versículo 5. Considero una muestra de amor que una persona honrada, fíjate bien lo que dice, subraya esto, una persona honrada me regañe o me golpee. Para mí, sus reprensiones son como fino perfume. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos un mentor? ¿Sabes lo que es un mentor? Es esa persona que te ayuda a que tu vida pueda pasar al próximo nivel, pueda alcanzar esas metas que vos tenés. Es muy importante que tengas un mentor, alguien que te ayude en tu vida a que tu vida pueda concretar esos sueños que Dios tiene para vos. ¿Cómo te sentiste las primeras veces que tuviste esas experiencias con tu mentor o con esa persona que vos admirás que te ayudaba? Cuando te decía la realidad que tenías que cambiar, cuando decía que cambiaras de rumbo de los errores que estabas cometiendo. ¿Te sentías bien o te sentías mal? ¿Cuál fue tu actitud cuando alguien te corrigió? ¿Cómo lo tomaste? La palabra de Dios nos dice que cuando esas palabras de corrección, de crítica constructiva, vienen a tu vida, tenés que ser como esa persona que lo recibe, como ese perfume, como algo que va a enderezar tu camino para que tu vida nuevamente pueda alcanzar las metas que vos te has propuesto en Dios. Y algunas veces necesitamos estos momentos de dolor, ¿no? Estos momentos de frustración, de fracaso, para motivarnos a alcanzar cosas mucho más grandes. Voy a contarles esta historia que está ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 7. Un profeta muy especial, que era Elías, que en un momento dado estuvo en un pozo depresivo, que Dios lo llevó a una determinada circunstancia para que él entendiera que Dios era el único que iba a suplir sus necesidades. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 17, del 1 al 7, Elías era un profeta de la aldea de Tisbé, que está en Galaad. Fue y le dijo al rey Acab, vengo de la presencia del Señor viviente, el Dios de Israel. Por su poder te aseguro que ni la lluvia ni rocío caerán en los próximos años hasta que yo dé la orden. Entonces el Señor le dijo a Elías, vete de este lugar hacia el oriente y escóndete cerca del arroyo de Querit, que está al otro lado del Jordán. Podrás beber agua del arroyo y he mandado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le dijo y fue a vivir cerca del arroyo de Querit, al oriente del río Jordán. Cada día los cuervos le llevaban carne y pan, tanto por la mañana como al atardecer. Y bebía agua del arroyo. Como no había lluvia, después de un tiempo, se secó el arroyo. Dios, en muchas oportunidades, hará un trato personal y específico con nuestras vidas. Y en este momento, lo que estaba pasando Elías es que estaba siendo llevado al mismo desierto. Y en algún momento dado, Dios le quitó los suministros a Elías.
para que él entendiera de cómo poder salir de ese pozo del fracaso, de la frustración. Y en algún momento dado en nuestras vidas ocurrirá exactamente lo mismo. Dios en algún momento va a cortar nuestros suministros para que entendamos que nuestra dependencia debe ser exclusivamente de Dios. Y muchas veces en esas circunstancias, en esos momentos, vos que vas a gritar de lo más profundo de tu corazón: Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo ahora que no venís a socorrerme? ¿Por qué no estás aquí en esta circunstancia? En algún momento, esos cuervos dejaron de llevarle la comida y el sustento a la vida de Elías. Y él tuvo que salir, tuvo que levantarse, tuvo que exponer su vida para que entendiera que Dios era el único que podía sustentar su vida realmente. Muchas veces vamos a pasar por estos desiertos. Vamos a pasar por estos momentos de soledad, de frustración. Pero será nuestra decisión la de que podamos salir de ese lugar. A veces no es simplemente el diablo o las personas que nos rodean las que nos hacen sentir frustrados o fracasados, sino ¿sabes cuál es el principal enemigo de nuestra propia vida? Nosotros mismos. No crees el éxito que Dios tiene destinado para vos. No le crees a la voz de Dios muchas veces y desconfías de lo que Él tiene preparado para tu vida. Para poder encontrar el verdadero éxito en tu vida es que vos aprendas a descansar y confiar plenamente y solamente en Él. Entender de que esa realidad es la que Dios quiere ver en tu vida. Esa convicción quiere ver Dios en tu vida. Que vos seas capaz de ver que Dios está más allá de tu propia necesidad. En tercer lugar, y como último recurso para aprender de estos fracasos, es para edificar mi carácter. Dice, podemos sentirnos felices en Romanos capítulo 5. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. ¿Qué nos pasa en esta sociedad? ¿Cómo queremos las cosas nosotros? ¿De qué forma? Las queremos ya. Queremos que Dios nos solucione el problema ya. Queremos que Dios intervenga ya. Y la clave es poder entender cuáles son los tiempos que Dios tiene para nuestras vidas. Dice que esos momentos de sufrimiento, esos momentos de soledad van a hacer que tu vida pueda fortalecerse espiritualmente. ¿Lo comprendés eso? ¿Entendés que muchas veces esos fracasos, esos desiertos que has pasado van a consolidar tu carácter? Pero lo primero que pasa es que muchas veces somos impacientes. Los sufrimientos, los dolores, los fracasos van a hacer que tu vida pueda producir una verdadera paciencia. Que puedas ser tolerante a las cosas que ocurren alrededor tuyo y que tu realidad pueda cambiar. Demos gracias a Dios por ese horno de fuego que muchas veces es puesta nuestra fe. Demos gracias a Dios por los cinceles, por las limas que muchas veces, por las piedras esas que tienen muchas imperfecciones, que muchas veces vienen a golpear nuestras vidas y que nos moldean para que seamos personas diferentes. Y en cuarto lugar, para vencer el temor al fracaso, debemos descansar en la gracia de Dios. En cuarto lugar y el último punto, aprender a descansar en la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza. ¿A qué lugar? A la Virgencita, a ese lugar que te ayuda, no sé cuál será tu recurso. No, al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Cuando nos habla
del trono de la gracia, nos habla de que nos acerquemos a ese lugar de intimidad que vos tenés con Dios. ¿Cuál es el lugar donde Dios te habla? Tal vez sea una habitación. Yo me acuerdo cuando era adolescente, cuando era niño, hasta el baño, me iba por ahí y decía, ¿por qué te pasás tanto tiempo en el baño? Y era que me metía a orar muchas veces al baño. No sé cuál será el lugar donde Dios te habla. Ese trono que Dios tiene preparado, donde vos sabés que te encontrás con Dios. ¿Cómo está tu devocional? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Te has quedado encadenado simplemente a los momentos de fracaso y ese fracaso te impide salir de ese lugar para que vos te atrevas a los desafíos que tienes? ¿O lo buscas a Dios con todo el hambre, con toda la sed? Quiero contarles una pequeña historia. En una etapa de mi vida sufrí una decepción sentimental muy grande. A la edad de 15 y 17 años yo me había enamorado perdidamente de una señorita. Y en un determinado momento esa señorita me engañó. Me sentí frustrado. Me sentí fracasado. Pensé que nunca más iba a poder amar como antes. Y sentí que mi vida ya no tenía valor. Me sentí el hombre más desdichado de esta tierra. Pero en ese momento, en ese pozo del fracaso, de la frustración, yo le clamé a Dios. Le pedí a Dios que por favor Él se manifestara y que me sacara de ese lugar. Si Él realmente era ese Dios que me habían predicado, ese Dios vivo y real, que por favor me sacara de ese lugar. Y yo les puedo asegurar que Dios se manifestó como nunca antes en mi vida. Y que desde ese día conocí a ese Dios vivo y ese Dios real. ¿Y saben qué? Él tenía preparada una mujer preciosa para mi vida. Él tenía preparada una mujer bellísima que me hizo ver que yo también era un hombre que podía volver a amar. Que podía volver a levantar mi cabeza y podía entender de que la gracia de Dios estaba más cerca de lo que yo me imaginaba. La gracia de Dios es tu consuelo, es tu refugio. La gracia de Dios es donde Dios va a tocar las fibras más íntimas de tu corazón y vas a poder entender por qué estás aquí en este lugar. Dejar de ser simples seguidores para convertirnos en líderes, en protagonistas de una generación que no entiende y no tiene los principios que Dios ha puesto en nuestro corazón.